Hola, mucho gusto, mi nombre es Manuela y hoy tengo un nuevo episodio en Pensando en Voz Alta. El día de hoy voy a hablar de un tema que me parece particularmente interesante como todos los temas que he hablado en los videos de este podcast y es la derecha y la izquierda. Ideologías políticas, partidos políticos, mucha historia de por medio. Hablar de derecha e de izquierda no es simplemente hablar de presidentes, sino hablar de formas en las que podemos ver lo social, lo político y lo económico. Y aunque hoy son etiquetas gastadas y hasta insultos que la gente se da, su origen y sus diferencias radican hasta hace muchos años en el tiempo. Así que en el video de hoy vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de los pros y los contras y de cómo ambos partidos o ambas ideologías han contribuido o afectado a la historia de Colombia, un país tan marcado por la violencia precisamente gracias a estas dos ideas políticas. La distinción entre derecha e izquierda surge en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuando en las asambleas nacionales las personas que defendían al rey, defendían las costumbres y apoyaban la tradición se sentaban a la derecha, y las personas que defendían los cambios profundos, la igualdad y la ruptura de las herencias y los privilegios se sentaban a la izquierda. Desde ese entonces, la derecha y la izquierda pasaron de ser simplemente posiciones en una silla de una asamblea a ser ideas políticas. La derecha se asociaba con el orden, la jerarquía, la costumbre y la tradición, y la izquierda se identificó con la igualdad y la redistribución de los derechos. Con el tiempo, ambas ideas se evolucionaron, se diversificaron, pero ambas mantienen esas dos raíces. Ahora vamos a hablar primero de la derecha. La derecha defiende un Estado más limitado, la propiedad privada, el libre mercado, la responsabilidad individual por encima de la colectiva y los valores tradicionales. Casi siempre. Los pros de la derecha es que puede atraer inversión y estabilidad económica si está bien aplicada. Suele priorizar el crecimiento económico y la propiedad privada. Y en algunos contextos promueve la eficiencia económica y defiende las libertades económicas para el emprendimiento. Ahora los contras es que tiende a reducir el papel del Estado en los contextos sociales, puede profundizar la desigualdad si no hay una regulación o está muy mal aplicada, suele minimizar problemas estructurales, tildándolos como fallas individuales, y en los casos de desigualdad siempre protege más a la persona privilegiada. Ahora bien, pasemos con la izquierda. La izquierda, en términos generales, defiende un Estado fuerte que garantice los derechos sociales, la intervención estatal en la economía, la redistribución de la riqueza, lo colectivo sobre lo individual y la defensa de los derechos laborales y sociales. Los pros de la izquierda es que buscan rebajar la desigualdad por completo, amplía el acceso a la salud, la educación y demás derechos sociales, le da voz política a sectores más bien excluidos y reconoce que no todos partimos desde el mismo punto del privilegio. Ahora, los contras de la izquierda es que puede caer en la excesiva burocracia. Hay un gran riesgo de mal control si no hay una buena administración. Algunas políticas pueden afectar a la inversión privada y en casos muy extremos puede llevar a concentrar gran parte del poder en el Estado, como serían las dictaduras. La crítica frecuente es que la izquierda promete mucho y hace poco. Ahora, para entender el contexto histórico en Colombia sobre la izquierda y la derecha, nos tenemos que remitir hasta muchos años. Hay dos eventos históricos que nos explican muy bien cómo funcionaba la derecha y la izquierda en Colombia, aunque bueno, hay muchos, pero voy a mencionar dos. Ya vimos cómo la derecha y la izquierda en Europa se dieron como ideas para entender el rol del Estado, la economía, la política, lo social, pero en un país tan desigual como Colombia, esas ideologías no solamente fueron precisamente eso, una idea, sino guerra. Aquí en Colombia habían élites políticas muy fuertes que remarcaron la diferencia entre la derecha y la izquierda. Así que Colombia es un caso muy particular de que la política no solo se quedó en política, sino que pasó a ser guerra. Colombia por muchos años tuvo una guerra entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha, donde si
iban a tu casa y preguntaban, ¿eres liberal, eres conservador? Y respondías lo que no debías de responder, te mataban, te asesinaban. Entonces muchas familias huían de sus territorios, huían de sus casas solamente para protegerse. Y la mayoría de personas se preguntaban, ¿por qué nos van a matar? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Y eso fue la famosa Guerra de los 100 años. Dato curioso, no duró 100 años, duró ciento y pico de años. Así que en este contexto, el dictador Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado. Esto sucediendo en 1953 y declarando la dictadura en Colombia. Primeramente con el apoyo de ambos partidos. Ahora bien, Gustavo Rojas prometió el fin de la violencia, el fin de las masacres, ofrecía estabilidad frente al caos político que había en ese momento y contó con el respaldo de las élites del Estado. Los pros de su gobierno / dictadura fueron que paró temporalmente la guerra partidista, impulsó obras de infraestructura, le dio el voto a la mujer y trajo la televisión a color a Colombia. Los contras es que había una censura de prensa impresionante, había una gran persecución a los opositores y además de eso, el poder se concentró en el Estado, como en cualquier dictadura. Su dictadura terminó cuando perdió todo el respaldo de las élites en 1957 y lo derrocaron. Frente a la dictadura, liberales y conservadores tomaron una decisión. Vamos a turnarnos el poder en Colombia. Así que se repartieron el poder y de ahí surge el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un acuerdo político que hicieron ambos partidos donde cada tanto tiempo reinaba uno y luego reinaba el otro. Y digo reinar porque esto de democracia no tenía nada. Así que se empezaron a alternar cada 4 años el poder y no dejaban que otro tipo de ideas se montaran en él. Así que solamente eran 4 años de conservadurismo, 4 años de liberalismo y así sucesivamente. La idea era acabar con la violencia bipartidista y en parte, ahí medio, lo lograron. Hubo estabilidad institucional y no surgieron nuevas guerrillas en ese entonces. Los contras es que había una exclusión total de cualquier otro tipo de pensamiento político. Se eliminó la democracia real, que era lo que hablaba hace unos minutos. Y la derecha tomó y silenció a la izquierda por completo. Así que hubo una deslegitimación de la idea original, que era turnarse, y la derecha simplemente tomó por completo el control del Estado en Colombia. El Frente Nacional duró desde 1958, que fue un año después de que Rojas Pinilla bajara del poder, hasta 1974, siempre bastante tiempo. Tras el Frente Nacional, y aunque terminó formalmente el pacto entre ambos partidos, Colombia siguió siendo gobernada por partidos de derecha o centro derecha, con una muy fuerte énfasis en el orden, en la seguridad, en el mercado y en la defensa de las élites económicas. Por ejemplo, un gobierno súper recordado de la derecha en Colombia fue el gobierno de Álvaro Uribe, que fue desde 2002 hasta 2010. Él tuvo sus reelecciones de 2006 y gracias a su reelección y a lo porquería que fue su reelección, se puso en la Constitución que ningún presidente podía ser reelegido consecutivamente. Y otro gobierno súper recordado es el de Iván Duque, de 2018 a 2022. Los pros de estos dos gobiernos es que se fortaleció la seguridad en Colombia, se fortaleció el Estado, hubo crecimiento económico en algunos periodos de tiempo, hubo mucha confianza para los inversionistas, la economía sí creció, pero para las élites, no para todos. Y se dio su discurso de autoridad y control. Los contras es que hubo una grave violación a los derechos de la sociedad colombiana, como los falsos positivos, las avionetas que iban quemadas en el aire, la censura de la prensa y de los medios tradicionales. Y no solo la censura, sino la compra, porque los medios tradicionales en Colombia, como 2 canales que no quiero mencionar, son de personas de derecha y por eso no hablan mal de la derecha, sino que solamente hablan mal de la izquierda.
y son amarillistas. Se criminalizó la protesta y se profundizó durísimo la desigualdad en Colombia. Digamos que los gobiernos de derecha que han habido en Colombia fortalecen la élite económica, pero dejan a un lado el pueblo y la seguridad social. Ahora en Colombia la izquierda siempre ha sido perseguida, maltratada, tirada a un lado, excluida. Partidos, movimientos, personas fueron eliminados solamente por ser zurdos, de izquierda, como ustedes lo quieran llamar. Eso retrasó una izquierda democráticamente estable. Y en 2022, por primera vez, desde 1974, se monta un gobierno de izquierda. Y es el gobierno de Gustavo Petro, que aún no ha terminado, termina este año. Los pros de este gobierno es que se han visibilizado las desigualdades económicas, se le ha dado un enfoque a los derechos sociales y a los derechos laborales, se defendió el acuerdo de paz, aunque la paz total fue un fracaso total, se visibilizaron sectores excluidos y se está tratando de mover la energía a las energías limpias y renovables. Los contras han sido la mala ejecución, la muy mala ejecución, la polarización política extrema, los choques con varios sectores económicos, habían muchas expectativas, poco progreso, vamos muy despacio, y los conflictos internos que han habido dentro del gobierno. Lo difícil es que este gobierno, con ideas de izquierda, ha intentado gobernar un país muy derechista, bastante derechista. Así que sí, Colombia ha tenido una historia brava con esto de derecha, izquierda, liberales y conservadores, muchos muertos, mucha sangre de por medio. Y por eso yo quiero hacer la invitación a que si no pensamos igual, no tiene nada de malo. La polarización está matando a este país. Sí, eso es lo único que yo tengo para decir. Yo no soy petrista, no soy uribista, soy fan de no idealizar políticos. También soy fan de que si no pensamos igual no tengo por qué asesinarte, ¿sí? Así que les dejo como reflexión aceptar las diferencias. No creo que alguien vaya a matar a alguien, pero aceptar las diferencias y elegir qué partido queremos seguir con base a la verdad, a la historia que ha pasado en este país, la historia de la derecha y la izquierda en varios países y lo que propone cada bando. Uno de los contras de este país es que sea izquierda o derecha, el poder se ha concentrado en el Estado. Y esa es una de las mayores fallas que ha tenido la política en Colombia y por eso ha sido tan sangrienta y tan violenta. Así que con este video simplemente los quiero dejar reflexionando un poco, aunque nadie los ve, pero no quiero abrir heridas, sino el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que espero que les haya gustado, denle like, interactúen con el video para que así pueda llegar a más personas y así podamos generar más conciencia, un pasito a la vez. ¡Chao!